gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Jesús, vamos, canta. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Y miro al frente y no volveré nunca atrás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está muy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, y nada nos separa. Nada nos separará de tu amor, Jesús. Vamos, canta esto. Y no hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, y nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas
que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú estás conmigo. Hola familia, ¿cómo están? Nos da mucho gusto poder compartir desde casa y es un gusto para nosotros poder vernos a través de estos medios y saber que la palabra de Dios sigue trayendo vida a nuestros hogares. Y yo quiero invitarte al libro de Juan y vamos a estar viendo 5 cosas que son fundamentales para nuestra vida. Y si tú tienes ahí algo con que anotar, una libreta, yo te aconsejo a que siempre debemos estar listos para poder anotar las citas, poder ver lo que está diciendo el Señor. Se nos van pasando algunas citas, puedes ponerle pausa y regresar. Pero la idea de esto es poder aprender estas 5 cosas que son fundamentales para nuestras vidas. Y la primera cosa que debemos saber nosotros es Jesús. Vamos a estar mencionando 5 cosas, ya te lo había comentado, pero la primera que vamos a ver es Jesús. ¿Y cómo podemos atesorar nosotros a Jesús en nuestro corazón? La palabra de Dios nos menciona en los evangelios que a través de Jesús nosotros podemos obtener la vida eterna. Y obteniendo nosotros la vida eterna, creyendo en Él, nos damos cuenta que Jesús es la persona fundamental, ¿sí? Es el Hijo de Dios y es lo más valioso que nosotros tenemos, ¿sí? Y Jesús ha sido enviado a través de Dios para que nosotros podamos tener esta vida eterna. Pero vamos viendo paso a paso cómo es que podemos atesorar más y más a Cristo Jesús. Vamos a mencionar algunos versos, pero no son todos los versos que podríamos mencionar, porque todo apunta a Jesús. Y el primer verso nos dice en Juan 1:29, nos dice lo siguiente, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que vemos es que Jesús es el que viene a quitar el pecado de nuestras vidas, ¿sí? Y me emociona saber que a través de Jesús tenemos nosotros el perdón de pecados, ¿sí? Porque entonces podemos saber que tenemos esta libertad y ya no cargamos este bagaje, ya no cargamos estas cargas tan pesadas, ¿sí?, de pecados, y encontramos en Jesús que Él puede limpiarnos de todo pecado. No importa si es un pecado grande o es un pecado chico, el Señor nos invita a que nosotros podamos ser limpios de todo pecado. Y dice este verso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Atesoramos la persona de Jesús, atesoramos a Jesús en nuestro corazón. Juan 1:12 nos dice la palabra que somos hijos de Dios a través de Jesús. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través de Jesús, de nosotros
recibirle y creer, estas dos cosas que vienen en este verso, recibir y creer en Jesús, tenemos la autoridad para ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Así que ya no te sientas más apartado, sino ahora eres hijo de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, también la palabra de Dios nos habla que a través de Jesucristo nosotros tenemos al Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 33 nos dice lo siguiente. Dice, y yo no le conocía, está hablando Juan el Bautista, y dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Él ha visto a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el quien yo tengo complacencia. Y también dice la palabra de Dios que descendió sobre él el Espíritu Santo como forma de paloma, como paloma en él. Y entonces dice Juan, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero a través de él podemos obtener, a través de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. También encontramos vida eterna en Jesús. Juan 1:15 nos dice lo siguiente. ¿Sí? De hecho es Juan 3:15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que nos dio a Jesús. Y a través de Jesús podemos tener la vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. ¿Sí? Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que si nosotros creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Pero al no creer en Jesús, tenemos lo contrario a la vida eterna, que sería una muerte eterna. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y debemos nosotros atesorar a Jesús, porque en Jesús encontramos vida eterna. ¿Sí? También Dios le ha dado a Jesucristo todas las cosas. ¿Sí? En Jesús encontramos todas las cosas y todas las cosas son hechas por Él. Juan 3:35 nos habla de lo siguiente. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice este verso, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. De Cristo son todas las cosas. ¿Sí? Dios le ha dado la autoridad a Él de todas las cosas. También vemos que Jesús es el Mesías. ¿Por qué atesoramos la persona de Jesús? ¿Por qué atesoramos a Cristo? Es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿sí? Es el Cristo. Juan 4:25 nos habla de lo siguiente. Dice, cuando se encuentra con la mujer samaritana y están platicando ahí en el pozo, ¿verdad? Y le dice le dice Jesús, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Comenta la mujer, dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
verso 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean, un hombre que me ha dicho cuanto todo he hecho, ¿no será este el Cristo? Verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en la palabra, verso 39, porque la mujer daba testimonio de que había dicho todo lo que había vivido ella. Jesús se lo había dicho. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos y le rogaron a Jesús que se quedara con él. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, amamos a Cristo y atesoramos a Cristo porque Él es el Salvador de nuestras vidas, porque Él es el Salvador del mundo. ¿Sí? También nos dice la palabra en el capítulo 5, ¿sí? Hablando sobre que Jesús es el Mesías, nos dice el verso 5:20, dice, porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Quiere decir que Jesús tiene todas las cosas en su mano. ¿Sí? También nos habla la palabra de Dios que en Él resucitaremos. Por medio de Jesucristo resucitaremos para vida eterna. Juan capítulo 6, verso 39 nos dice lo siguiente, y esa es la voluntad del Padre, ¿sí? El que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces encontramos que si amamos todo lo que Jesús hace, atesoramos todo lo que Jesús hace, nosotros tendremos un tesoro eterno. Posiblemente tú puedas decir, quiero darle un consejo a mis hijos, quiero darle un consejo a un amigo, quiero darle un consejo a mi suegro, a mi suegra, a un tío, a un primo que no conoce de Dios. Y posiblemente tú estás pensando, quiero que ellos prosperen, déjame les digo que hagan un negocio, que se metan a trabajar en este lugar donde yo estoy trabajando y me está yendo bien. Y eso es bueno, eso también es amar a tu prójimo. Pero el que tú les compartas de Jesús, que cómo Cristo te ha salvado, cómo Cristo es el Mesías, cómo Cristo es Dios, cómo Cristo, en Él encontramos la sanidad, en Él encontramos la vida eterna, cómo en Cristo tenemos todas las cosas, eso será un tesoro para ellos. No se compra con dinero, sino se obtiene por fe, creyendo y recibiendo a Jesús. También tenemos que ver y atesorar que Jesús es Dios. En Juan capítulo 12, yo sé que estamos viendo muchos versos. Juan capítulo 12, verso 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Está hablando que creemos en Dios. Creemos en Jesús, entonces creemos en Dios. Verso 45, el que me ve, ve al que me envió. Y está diciendo, el que me ve, el que ve a Jesús, ve a Dios. Jesús es Dios. Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conoces y le habéis visto. El que ve a Jesús, ve al Padre.
ve a Dios. Juan 10:30 dice lo siguiente. Dice, yo y el Padre uno somos. Jesús no solamente es una buena persona. Alguien te podrá decir, ay, Jesús, el más grande hombre de la historia. Ah, Jesús, un profeta de los mayores. No. Jesús es Dios. Jesús es todo. Dios le ha entregado todas las cosas a Jesús. De hecho, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es Dios mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, humillándose hasta una muerte de cruz, ¿sí? Para entonces resucitar y darnos vida eterna. Jesús mismo, Dios mismo, reconciliándonos con Él, ¿sí? Así que podemos entender que Jesús es Dios. Posiblemente tú puedes decir, híjoles, ¿cómo está esto? Sí, es Jesús mismo, es Dios mismo viniendo a la tierra, habitando entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado. Un cordero que quita el pecado del mundo. Un cordero sin mancha, haciéndose pecado Él en la cruz, para entonces hacernos justos y también darnos una vida eterna para nosotros. ¿Sí? Muy bien, vemos también que Jesús ha resucitado. No solamente murió en la cruz, Jesús resucitó. Atesoramos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, y si tú quieres tener a Jesús en tu corazón, tú puedes hoy tenerlo y decirle, te recibo en mi corazón. ¿Sí? Muy bien. La segunda cosa que vamos a ver es al Espíritu Santo. Ya vimos a Jesús, pero para poder tener el Espíritu Santo, Jesús tiene todo que ver. ¿Sí? Entonces, Jesús y el Espíritu Santo siempre va de la mano. Tenemos a Cristo en nuestro corazón ya. Gloria a Dios, qué bueno, me da mucho gusto. Pero sí, ahora necesitamos tener al Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 7:37 dice lo siguiente. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y está hablando que el Espíritu Santo vendrá como ríos de agua viva a nuestro corazón, a nuestra vida entera, no solamente para refrescar, sino para que viene y llena todo nuestro interior, todas las áreas de nuestra vida. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es una forma de Dios, así como Jesús, así es el Espíritu Santo. ¿Sí? En Juan 14:16 estamos hablando de la segunda cosa, tener al Espíritu Santo con nosotros. Juan 14:6 dice, está hablando de Jesús. Juan 14:16, perdón, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que a través de Jesucristo podemos tener otro consolador, y está hablando del Espíritu de verdad. Y este Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros. Quiere decir que está en ti y está contigo. Está en tu vida, está en tu interior y también está en tu lado. El Espíritu de verdad. Es el mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo que estaba en los discípulos.
Es el mismo Espíritu Santo que está hoy en ti. ¿Sí? Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. También el Consolador viene a nosotros para enseñarnos todas las cosas que tienen que ver con Cristo, con el Padre y con Él mismo, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos al Espíritu Santo para que venga una revelación a nuestra vida, el espíritu de revelación, el Espíritu de Dios, revelándonos la palabra de Dios. Algunos nos han comentado, es que leo la palabra, pero no la entiendo. Ok, pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra. ¿Sí? Antes de empezar a leer la Biblia, ora al Señor. Dile, Espíritu Santo, enséñame. Y a través de la oración, a través de pedir al Espíritu Santo, Dios empieza a revelarte. El Espíritu Santo empieza a revelarte la verdad de Dios. ¿Sí? Juan 16:7 dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y me gusta esta parte porque nos damos cuenta que Jesús envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio. ¿Sí? En Génesis capítulo 1 nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo siempre ha existido desde el principio, incluso antes de este mundo. ¿Sí? Siempre ha estado ahí. Y estuvo llenando a hombres, ¿sí? Como David, como Abraham, como Moisés, ¿sí? Hombres llenos del Espíritu Santo, Elías, Daniel. Hombres en el Antiguo Testamento siendo llenados. En una ocasión, David dijo, Señor, te ruego que no quites tu Santo Espíritu de mí. David estaba lleno del Espíritu Santo. Y estamos viendo cómo debemos atesorar esta segunda cosa. No lo puedo llamar cosa, sino esta segunda parte. La primera es Jesús. La segunda es el Espíritu Santo. Y decir, Señor, tú lo has enviado. ¿Sí? ¿Ok? ¿De qué nos va a convencer el Señor? ¿De qué nos va a convencer el Espíritu Santo? Perdón. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y yo quiero comentarte algo. A veces hay gente que no cree en Dios. Por más que le estás hablando, ¿verdad? Por más que tú quieres que crea en el Señor. Pero debemos orar al Espíritu Santo y pedirle, Espíritu Santo, convéncelo. Tú eres el que convences los corazones. Tú eres el que transforma los corazones. Convéncelos. Por eso llega un momento en que les cae el 20. De un momento a otro son convencidos por el Espíritu Santo y vienen a los pies de Cristo. ¿Sí? En Hechos, el libro donde encontramos la llenura del Espíritu Santo, Hechos 1, nos habla lo siguiente. Dice que el Espíritu Santo iba a venir. Dice Hechos 1:4, dice, y estando juntos les mandó, todavía Jesús estaba con ellos, dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual habían oído de Él. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Y les dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo los discípulos son llenos del Espíritu Santo.
Al momento en que nosotros recibimos a Jesús, todos tenemos el Espíritu Santo, pero la llenura, el bautismo, de lo que está hablando Jesús aquí, está hablando de recibirán el poder del Espíritu Santo. Recibirán, sí, ese poder, el mismo que estuvo con Jesús, el mismo con los discípulos, estará en nosotros. Ahora, la promesa no solamente es para unos cuantos, es para todos ahora. En el momento en que llega el Espíritu Santo en el Pentecostés, donde se les aparecen lenguas repartidas como de fuego. Recordemos a Jesús, cuando Jesús fue bautizado en agua, pero después, subiendo de las aguas, es bautizado por el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo como paloma, ¿sí? Ahora llega el Espíritu Santo como lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hablaban de muchas formas. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y los discípulos no hablaban otras lenguas. ¿Sí? Unos escuchaban perdos, elamitas, otros de Judea, había mucha gente de Frigia y de África, y los escuchaban hablar las maravillas de Dios, dice el verso 11, ¿sí? Y estaban atónitos y maravillados, verso 12, otros estaban atónitos y perplejos, otros decían, ¿qué quieren decir estos? Y otros se burlaban y decían, están llenos de mosto, ¿verdad? Están borrachos. Y vemos cuatro tipos de personas aquí. Cuando tú estás queriendo ser lleno del Espíritu Santo, algunos te dicen, wow, qué bueno, y se quedan asombrados de que tú quieres más. Y hay otros que se quedan atónitos, pero como que perplejos. A ver, ¿cómo estará esto que está pasando? Como que sí, qué padre, pero a ver, espérame tantito, ¿verdad? Y luego hay otros que dicen, ¿qué quiere decir esto? Qué extraño, ¿por qué está pasando esto? Y se quedan así, y otros se burlan. Pero los que deciden ser llenos del Espíritu Santo están diciéndole al Señor, queremos más de ti, queremos más de ti. En los siguientes versos, Pedro se levanta y da un discurso y habla de Jesucristo. Habla de la promesa también, de lo que de lo que Dios había profetizado, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, la promesa para todos, ¿sí? Y todos escucharon el mensaje, tú puedes leerlo ahí en Hechos 2, pero al llegar al verso 37, dice que toda la gente se compungió en su corazón, o sea, algo les pasó en el corazón, el Espíritu Santo estaba convenciéndolos, ¿sí? Y les dicen a Pedro y a los que estaban ahí con él, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hago? ¿Sí? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Y todos, dice aquí el verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Padre llamare. El Espíritu Santo, amigo, familias que nos escuchan, niños, jóvenes, abuelitos, el Espíritu Santo es para todos. La primera cosa es atesora a Jesús. La segunda cosa es atesora al Espíritu Santo. Llénate de Él. La tercera cosa es la palabra. Llénate de la palabra. A través de la palabra encontramos a Jesús. Encontramos la salvación. No hay otro libro, ¿sí?, que nosotros leemos para encontrar a Dios. No hay otro libro que nosotros leemos para encontrar las promesas, ¿sí?, que Dios tiene para nosotros.
te comentaba, en Juan 5:24 dice, de ciertos digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y me gusta verso 24 y verso 25. Dice, el que oye, los que oyeren, oirán la voz del Hijo. ¿Y dónde encontramos la voz del Hijo? ¿Dónde encontramos las palabras del Hijo? Las encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo no puedo conocer, ¿sí?, de matemáticas o de alguna materia en específico si yo no leo, ¿sí?, para obtener la sabiduría de lo que quiero leer o quiero saber o enterarme. Yo necesito leer, ¿sí?, la palabra de Dios para nosotros poder encontrar las promesas de Jesús, para poder encontrar las palabras de Dios y atesorarlas en nosotros. La palabra de Dios es lo más importante también en nuestras vidas, así como Jesús, así como el Espíritu Santo, la palabra también. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. No leas otros libros para encontrar a Jesús. Lee la Biblia para encontrar a Jesús, encontrar al Padre y encontrar al Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, Juan 8:31 también nos habla de que la palabra es la verdad. Dice el verso 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Si conocemos nosotros la verdad, dejaremos de ser esclavos del pecado y seremos libres en el Señor, ¿sí? Porque encontramos las palabras de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, dice el Señor, ¿ok? Muy bien. Juan 10:27 nos habla también lo siguiente. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok, ¿por qué? Porque somos ovejas de Dios. Los que son ovejas de Dios oyen su voz a través de la palabra, ¿sí? ¿Tú quieres que el Señor te hable? Me gusta un meme bastante que he visto en el internet que dice, tengo una palabra profética para ti, ¿sí? Para este año, lee tu Biblia, ahí escucharás las palabras de Dios, ¿sí? ¿Quieres ser guiado por Dios? Escucha a Dios a través de la palabra profética más segura, ¿sí? Muy bien, Juan 14, 15, dice lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Cómo vamos a conocer los mandamientos de Dios? A través de la palabra. Encontramos sus promesas, encontramos sus profecías, encontramos el aliento, encontramos todo lo que necesita nuestra vida a través de la palabra de Dios. Verso 23, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, con él. El que no me ama no guarda mis palabras, la palabra
que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Así que amemos la palabra de Dios. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. La palabra es la tercera cosa que debemos de atesorar. Número 1, el Jesús. Número 2, el Espíritu Santo. Número 3, la palabra. Número 4, la adoración. Dice en Juan 4:20, nos dice la palabra que cuando se encontraba con la mujer samaritana, le dijo la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sí? Y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoran, que le adoren. Nuestra vida siempre debe ser una vida de adoración al Señor. No solamente se limita a adorar con alabanzas. La adoración con alabanzas, estás adorando la palabra, estás adorando a Jesús, estás adorando al Espíritu Santo y estás proclamando las promesas y proclamando el nombre de Dios y adorando lo que Él es, que Él es bueno, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, ¿sí? Y está bien, estás dando honor a Dios y eso es una adoración, pero también la adoración es una adoración de vida. Mi vida debe ser una vida de obediencia, ese es ser un adorador. Mi vida también debe ser una forma, debe ser una vida que refleje la vida de Cristo. Debe ser una vida que tenga frutos dignos de arrepentimiento. No solamente el yo decir creo en Cristo, sino hacer lo que Cristo hacía también. Obedecer la palabra, obedecer a Dios, ¿sí? Exaltar a Cristo en familia, en casa. La adoración trae libertad, ¿sí? Cuando tú adoras al Señor y adoras su nombre, adoras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae libertad, Jesús trae libertad a tu vida, ¿sí? Y es una adoración genuina en nuestros corazones. Cuando tus palabras son palabras de vida, cuando de tu boca no salen groserías o cosas que no deben de salir, sino que sale vida y hablas palabras, ¿sí? De bien, estás adorando al Señor. Tu vida debe ser una vida genuina que adora al Señor en obediencia a Dios. No en obediencia a mí ni a alguien en especial, sino a Dios, ¿sí? Y a través de adorar a Dios, siendo vidas obedientes a Él, siendo vidas genuinas, siendo vidas que reflejan a Cristo, entonces podremos ser gente de bien, podremos bendecir a otros a través de nuestras vidas, ¿sí? Esa es la cuarta cosa, la adoración. La quinta cosa es la oración, ¿sí? Y para esto tenemos, yo te decía al principio de esta plática, hay tantos versos que podríamos mencionar y hemos mencionado varios. Hay tantos versos que podríamos mencionar sobre la oración, pero solamente tenemos a Jesús como ejemplo. Él se apartaba para orar al Señor, para mantenerse conectado con Dios. Se apartaba de la multitud y oraba. Cuando iba a suceder un milagro, cuando iba a resucitar a Lázaro, Él se apartó y oró a Dios, ¿sí? Cuando fue la multiplicación de la comida,
que dio primero a 5,000 y después a 4,000, nos damos cuenta que el Señor daba gracias y oraba al Señor. Tenemos a nuestro ejemplo de oración, que es Cristo Jesús. Siempre orando al Señor, siempre conectado. Así tú y yo debemos ser, conectados con Jesús. Tenemos también que los discípulos tenían un corazón deseoso de orar como Jesús. Y el Señor les enseña cómo deben orar, ¿sí? No para que los vean, no para que se paren en medio de las plazas y alguien los vea y los reconozca, sino el Señor les dijo: vayan a sus aposentos, cierren la puerta y oren, y ahí en lo secreto Dios los va a ver en su secreto. Ahí es donde buscamos a Dios, en lo secreto. Sí, es bueno orar también en otros lugares, pero nuestra vida debe ser una vida de oración también en lo secreto, en nuestros hogares. ¿Sí? Vemos como cuando los discípulos se juntaron en el tiempo de Pentecostés para buscar la llenura del Espíritu Santo, ellos estaban buscando, estaban unánimes, ¿sí? Estaban buscando a Dios, conectándose con Él a través de la oración. Vemos otros ejemplos como Daniel, que oraba 3 veces al día, ¿sí? Oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, 3 veces al día, estaba orando todo el tiempo. Y era un hombre de oración. Y nosotros también debemos anhelar ser esos hombres de oración. Adorar al Señor a través de nuestra oración. Estar orando, conectados con Dios, ¿sí? Y me gusta también esta parte porque Daniel no estaba ni siquiera en su ciudad. No estaba ni siquiera en casa. Él estaba, ¿sí?, en otro lugar. Y parecía que hasta podría ser esclavo, aunque trabajaba para el rey, aunque trabajaba para los que estaban ahí. Él oraba 3 veces al día. Y cuando lo intentaron callar, lo echaron a un foso de los leones, ¿sí? Y los leones fueron tapadas sus bocas. Porque él era un hombre conectado con Dios. La oración es algo que siempre debe estar en nosotros. Creemos en Jesús, anhelamos al Señor, adoramos al Señor, pero nuestras vidas deben estar conectadas con Él. Hoy tenemos el internet y todas estas redes sociales que son muy buenas en este tiempo, y nos damos cuenta cómo todos quieren estar conectados, y la información que hay ahí no te la acabas, ¿sí? Hay mucho que ver, y invierten su dinero en esto, ¿sí? Y están conectados, se les acaba el saldo y hay que conectarse, ¿verdad? Quieren tener internet, no quieren dejar de estar conectados. Así mismo también nosotros no debemos de dejar de estar conectados todo el tiempo con el Señor. Siempre, todo el tiempo, orando sin cesar. Hay tanto que podríamos hablar de esto. Hay tanto que podríamos hablar de estas 5 cosas. Pero si atesoras esto y sigues aprendiendo de esto, tu vida va a ser una vida llena de Dios. Tu familia va a ser una familia llena de Dios. Si enseñas esto a tus hijos, estas 5 cosas, ellos las atesorarán, ¿sí? Y sus vidas serán mucho mejores, estarán tomados de la mano del Señor. Así es. Así que yo te invito a orar en este día y decirle al Señor: Señor, queremos atesorar estas 5 cosas. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos revelas, Señor, que tenemos un gran tesoro en ti, Señor. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Que si tenemos a Jesús, tenemos vida.
y vida en abundancia y vida eterna. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Consolador, tenemos a nuestro guía de por vida. Y te damos gracias. Te queremos decir que queremos atesorar y amar todo lo que Jesús es. Todo lo que el Espíritu Santo es, lo queremos atesorar. Todo lo que es la palabra, lo queremos atesorar. Todo lo que es la adoración, queremos atesorarlo. Todo lo que es la oración, queremos atesorarlo. Porque si tenemos todo esto, estas 5 cosas, y aún pudiéramos añadir otras más, Señor, podemos decir que lo tenemos todo, pero todo lo encontramos en ti. Ayúdanos a atesorar estas 5 cosas, porque de esto, Señor, podremos saber que estamos tomados de la mano del invisible. Estamos tomados de la mano de nuestro Salvador. Estamos tomados de la mano de nuestro guía. Estamos tomados de la mano de tu palabra, de la adoración y de la oración. Señor, tú eres todo para nosotros. Te amamos y amamos todo lo que haces en nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y es un gusto para nosotros estar compartiendo la palabra con ustedes. Así que nos vemos en la próxima transmisión y síganos ahí en redes sociales o más información podemos mandarles por WhatsApp. Dios les bendiga, pronto nos vemos.